demostración de civismo quedó reflejado en las elecciones internas del Partido Avanzada Progresista, presidido por Henry Falcón. Se trató de una jornada de elecciones primarias, donde resultaron electos los precandidatos que se medirán con el resto de los aspirantes de la Mesa de la Unidad Democrática en las próximas elecciones para el Consejo Legislativo del Estado Lara. Se contó con 133 mesas de votación para los ciudadanos de las diferentes parroquias que integran los municipios del Estado Lara. Fueron 63 centros de votación en total entre los circuitos 1, Torres, Circuito 3, Parroquia Catedral y Santa Rosa, Circuito 4, Parroquia Unión, Cují, Tamaca, Aguedo Felipe Alvarado, Circuito 5, Buenavista, Juárez y Juan de Villegas, Circuito 6, Concepción y Circuito 8, Jiménez, Morán y Andrés Eloy Blanco. La participación del evento político fue de 25.636 votantes, demostrando el fortalecimiento del Partido Avanzada Progresista. Bien, bueno, venimos después de una jornada exitosa, yo diría que esperanzadora, y más allá de eso, una jornada de mucha cohesión en el sentimiento, pero también en el compromiso, en la voluntad, que nos marca como estructura, pero también como familia, porque nosotros somos una familia, quienes iniciamos este camino en la senda de construir un país distinto, y así va a ser, en el nombre de Dios. Y nosotros, en esto de profundizar, especialmente en los principios recogidos en nuestra Constitución, cómo profundizar los mecanismos de democratización, no solo de nuestra estructura política, sino también de democratización de la política del país. En ese sentido, decía yo en una declaración de prensa el día de ayer, que le estamos dando un buen ejemplo y sentimos el orgullo junto a toda nuestra militancia, nuestros simpatizantes, a quienes quiero saludar, felicitar y agradecer especialmente a las bases de nuestra organización Avanzada Progresista. Sin duda alguna, yo creo que nosotros ayer mandamos o enviamos un extraordinario mensaje que a su vez se convirtió en una referencia para un ejemplo necesario en la necesidad, valga la redundancia, de transformar también la política del país y mostrar que los partidos políticos y la vigencia de los mismos tiene que ver también con la asunción de nuevos esquemas, nuevas metodologías que nos permita igualmente romper paradigmas para ubicarnos en la realidad y en la dinámica económica, social y política del país. He allí un ejemplo de lo que puede ser no solo el ejercicio de la política en la madurez necesaria para poder abordar con mayor certeza, con agudeza, pero también con resultados concretos, las expectativas y las necesidades de la mayoría de la población, pero especialmente de la población más pobre. En el marco de una crisis muy aguda, muy estructural, una crisis que ya comienza a generar más que angustias y desesperanzas, comienza a generar desesperación en la gente. A pesar de esa crisis que mantiene como muy ocupada a la gente en la búsqueda de los alimentos, de los medicamentos, agobiados por el problema de la violencia, de los servicios, que un movimiento político, que un partido político de apenas 4 años, estamos hablando de una organización política, digamos, en plena etapa de crecimiento,
Me atrevo a decir hoy acá que el movimiento político o el partido político con mayor crecimiento y mayor expectativa nacional es este movimiento Avanzada Progresista. Y eso yo no quiero expresarlo de manera petulante, o que se nos vea como que si nosotros deseamos sobrepasar la estructura de los otros partidos que conjugan con nosotros en la unidad democrática en función de un solo propósito. Nuestro propósito es Venezuela. En la misma medida en que los partidos se fortalezcan, las organizaciones partidistas, en esa misma medida, por supuesto, se va a acrecentar el debate y eso de alguna manera enriquece la democracia y nos permite abordar de forma más inteligente, más eficaz, los problemas que hoy lamentablemente marcan a nuestro país. Nosotros no estamos ausentes de esa realidad. Y es por eso que decíamos ayer, en esa conjunción de esfuerzos, en esa alianza de partidos, en esa visión unitaria, en ese propósito en común con la mesa de la unidad democrática y apegándonos nosotros a ese principio clave que también forma parte de los valores del progresismo, el principio de la participación ciudadana, como la solidaridad, como la justicia, como la igualdad, pero también la eficacia y la eficiencia. Sobre la base de ese principio de participación ciudadana, nosotros hemos querido, sobre esta iniciativa, mostrar un ejemplo, mostrar un referente. Cómo avanzar, fíjense ustedes, en un esquema democrático de escogencia de candidatos en primarias que abra la posibilidad a todo aquel que tenga legítimas aspiraciones a asumir un cargo de representación popular sobre la base de un trabajo social. Yo creo que lo que nosotros, o lo que ocurrió en Lara, que no se puede soslayar, que no podemos desconocer, independientemente de que nos corresponda a nosotros, quienes desarrollamos la idea, la iniciativa, en el marco de toda esta circunstancia de crisis política, de crisis económica y de crisis social del país, este es un momento para nosotros también proyectar a futuro. Entonces yo decía ayer que esto es un ejemplo. Convencidos estamos, muy convencidos, de que hoy, quiera el gobierno reconocerlo o no, estamos en pleno proceso de transición para el cambio político en el país. Y esa transición implica ciertamente un cambio político, y un cambio político deviene de un nuevo gobierno. Nosotros participamos, y es allí uno de los escenarios, participamos del cambio político, de la transición pacífica, electoral, constitucional y democrática, sobre uno de los mecanismos previstos en el texto constitucional, el referéndum revocatorio o la consulta referendaria. Pero nosotros no podemos descartar ningún escenario. Seríamos ilusos. Hay gente que algunas veces ha asumido una crítica frente a nuestras posiciones y creo que el tiempo nos ha dado la razón. Porque no se trata aquí de meterle mucho corazón a la cosa.
hay que meterle un poquito más de razón. Tenemos que actuar con sentido común, con lógica, pero también con responsabilidad. El cálculo como la polarización le han hecho mucho daño al país. Y como se supone que uno en política, y así debe ser, también debe tener, además de posiciones, criterio político. Porque eso también nos ha hecho mucho daño. Eso de que queramos repetir lo que dice el otro porque eso pudiera sonar bien a los oídos de tal cual, porque ese sector de repente tiene más influencia o más incidencia en las redes sociales y terminamos siendo prisioneros de las redes y no prisioneros de nuestra conciencia, de nuestra responsabilidad. Entonces en eso yo siempre he dicho, sí, ahí está el mecanismo más eficaz, más efectivo, legítimo y constitucional de la consulta refrendaria. Pero no podemos desconocer, decía yo en su momento, la capacidad de coacción del gobierno. El poder del gobierno que lo habilita y lo habilita de manera desmesurada y algunas veces sin escrúpulos. El poder, una de las manifestaciones más, digamos, más evidentes del ejercicio de ese poder del gobierno está en la falta de independencia de las instituciones en el país. Y cuando hablo de las instituciones no solo me refiero al Consejo Nacional Electoral, me refiero al Poder Judicial, quiero referirme también al Banco Central de Venezuela y tantas instituciones en el país que pareciera actúan como pequeñas dependencias del Ejecutivo Nacional y no sobre el mandato constitucional que les da autonomía, independencia, para que a su vez pueda haber credibilidad y confianza. Eso también nos ha hecho mucho daño. Nos ha hecho mucho daño en reuniones que hemos sostenido con inversionistas allá en Europa y en los Estados Unidos. ¿Cuánta gente no quiere venir a Venezuela a contribuir en esto de poder reorientar la economía? Y solo puede hacerse a través de la productividad. Y la productividad la vamos a lograr en la misma medida en que hayan inversiones. Y las inversiones no solo son nacionales, también internacionales. Pero no hay inversiones donde no hay credibilidad, donde no hay confianza. Y no hay confianza y credibilidad donde no hay reglas claras. Y no hay reglas claras donde no hay instituciones serias, autónomas e independientes. Todo eso tiene que ver con esto, por Dios. Entonces, cuando nosotros hemos hablado, fíjense ustedes, la salida, sin duda alguna, está planteada a través del referéndum. Y nosotros acompañamos y recogemos esa propuesta y el camino con ella. Pero hay otros mecanismos que no están reñidos con él. La posibilidad de que Venezuela se plantee un proceso de diálogo para el entendimiento, la concertación, la negociación, como es regular y natural en cualquier país del mundo donde hayan crisis estructurales como la nuestra o donde hayan guerras. Decía Américo Martín, el diálogo es el instrumento de salvación de los pueblos en condiciones de guerra y de crisis estructurales. Y eso es verdad. Y yo digo, el diálogo no tiene fronteras, ni tiene espacios, ni tiene momentos. El diálogo hay que asumirlo y esa es nuestra posición. Y por eso decía, uno también debe tener criterio. El mismo diálogo que operó recientemente en el plan de pacificación de Colombia, con éxito después de más de 50 años de guerrilla, en circunstancias mucho más graves, muchísimo más graves que las nuestras,
Porque solo recordemos, pues, cuántos secuestros, cuántas bombas, cuántos muertos en Colombia, que deviene de qué, de una crisis política en un momento que no fue abordada con éxito sobre la vía del entendimiento. Y hoy, más allá de los intereses de la guerrilla y del gobierno, lograr la pacificación en Colombia. Cuba y los Estados Unidos, me decía el embajador de Chile, el diálogo de túneles funcionó allí. Tenían más de 3 años con la intermediación del Papa. ¿Reunidos quién? El gobierno de Cuba y el gobierno de los Estados Unidos. Y el diálogo de túneles, ¿por qué? Porque si el diálogo salía a la calle, los extremistas seguramente de Miami y algunos extremistas de Cuba lo bombardearían, y bombardeado el diálogo, finalizaba el diálogo. ¿Qué es lo que ha ocurrido también en nuestro país? Todavía nadie ha dicho algo, y por eso hablo del cálculo y hablo de la razón más que la pasión. Todavía no se ha dicho nada y comienzan en el Twitter las pequeñas minorías extremistas radicales a bombardear, porque su solución en ocasiones es la violencia. Veamos atrás. Solo vamos a remitirnos Guarimba. ¿Qué dejó la Guarimba? ¿Qué ha dejado en esos países procesos estructurales de cambio políticos sin ser abordados por el diálogo? Muertes. El Salvador, Nicaragua, Colombia, Chile, España. Revisemos la historia y veámonos en ese espejo. Entonces, cuando abordamos el camino más expedito, legítimo, constitucional, más eficaz, como lo es el referéndum, y encontramos a un gobierno y sus instituciones, cuando digo sus instituciones, me refiero a la falta de autonomía, cerrándole el camino a esa vía de escape, hermanos, no hay nada más peligroso que eso. Ahora, cuando abordamos el camino refrendario, decimos, ello no niega la posibilidad del diálogo. Incluso uno u otro podrían ser consecuencias de manera bidireccional. Aquí es imposible en nuestro criterio, gobernar este país y tomar las decisiones que hay que tomar en este país donde la economía no está enferma, está destruida la economía. Un país donde lo que hay es anarquía, desorden y falta de gobierno. Un país donde se impuso el sectarismo y el complejo ideológico. Y por eso todo tiene que ver con ello. Los CLAC es la solución para el gobierno. Los CLAC es una gran mentira. Excluyente. No tiene capacidad resolutiva al problema del hambre. La tal misión, alimentación y producción y distribución. No es posible en un país como el nuestro rescatar la producción y los sistemas distributivos de alimentos, medicamentos, autopartes, lo que sea, si no lo concertas con las fuerzas productivas del sector privado. Lo demás es caerse a mentira. Y en ese sentido, nuestros hermanos militares, con el respeto que le podemos profesar a nuestra Fuerza Armada, zapatero a su zapato, cada quien en lo suyo. No es militarizando los esquemas productivos y distributivos del país como vamos a resolver esto. Entonces díganme ustedes, queridos hermanos, abordamos el referéndum ciertamente con contundencia, y el referéndum tendrá éxito si hay suficiente y contundente presión en la calle. Democrática, cívica, pacífica, en el marco de la Constitución. No la violencia que nunca ha generado frutos en positivo en ninguna lucha política en ningún país. Hoy todo el mundo habla de diálogo. Yo recuerdo hace 3 años, yo hablaba de diálogo. Y ese no brincó la talanquera. El tipo se volvió a pasar como que si uno es tonto. Porque nosotros salimos del chavismo, queridos hermanos, hace casi 7 años, cuando el chavismo era chavismo. En su mejor momento.
hay que ser bien tonto para regresar ahorita. Pero eso no quiere decir que yo tenga que repetir como loro lo que dice otro si no estoy de acuerdo. Olvídense de eso. Por eso digo, uno tiene que ser preso de su conciencia. Su responsabilidad a futuro con el país, con la historia. Así es como tiene que ser. Entonces, cuando hablamos de diálogo, fíjense ahorita, pues, el Papa Francisco, diálogo. La OEA, diálogo. La ONU, diálogo. La UNASUR, diálogo. La Unión Europea, diálogo. La Asamblea Nacional, diálogo. Todos los partidos, diálogo. ¿Quién estaba equivocado? Y querramos o no, allí vamos a concluir. No hay otra. Si queremos que el país sea gobernable, si queremos recuperar el país. Porque imaginémonos por un momento, pues. Está bien, el nuevo gobierno, del signo que sea, en el marco de una guerra entre nosotros mismos, cuidado si ese gobierno no dura 6 meses o 8 meses. Y así, lo que decía, nadie va a querer invertir en Venezuela en un clima de inestabilidad política, de inestabilidad social. O sea, las reglas claras tienen que venir acompañadas de estabilidad. Que no tenga eso claro, hermano, por eso es que yo algunas veces escucho a una gente hablando. Yo digo, este es un caído de la mata. Entonces, fíjense, yo digo esto porque ese es un escenario también que está allí. Así como nadie puede desconocer, ni el gobierno, que aquí vamos a una transición. Y que esa transición comenzó. Y para la transición hay que comenzar también a trabajar en escenarios de la transición. Por ejemplo, aquí hay que tomar medidas económicas para poder recuperar la productividad, la confianza y la economía. Esas medidas, por ejemplo, ¿tú no crees que aquí un gobierno nuevo tiene que tomar medidas, no solamente con la gasolina, con las tarifas de los servicios? Tiene que abrir el espacio en concertación con las fuerzas productivas del país. Esto del dólar controlado por el gobierno y esas mafias que se enquistan allí en cada rubro, hay una mafia. Entonces, ese proceso de transición para ese cambio político, hermano, obedece a eso, ¿vale? A una negociación. Ahora, la transición, hay que verla. Esas son medidas que hay que tomar. Ahora, los subsidios, frente a esas medidas que habrá que tomar, los subsidios tienen que ir a los avispados. Por ejemplo, los subsidios los recibe una empresa. Esa empresa es el que compra los alimentos, él los importa y es el que a su vez distribuye los alimentos. ¿Tú crees que todos esos alimentos llegan de verdad a la red? No llegan. Entonces, ¿quién se está beneficiando de los tales subsidios del Estado? Unos vivos, y lamentablemente siempre están asociados, lamentablemente, a un político. Si ese subsidio en el marco de un nuevo gobierno lo recibiera la gente directamente, ¿por qué? Porque el Estado va a tener sus ingresos, va a tomar decisiones, pero tiene que proteger fundamentalmente a los más pobres. Porque aquí hay gente que come las 3 veces al día. Y gente que hace mercado en Miami. Y hace mercado en República Dominicana. Y hay gente que está comiendo solo 2 días. Pero hay gente que está comiendo un solo día. Y hay gente que no está comiendo sino lo que consigue en las bolsas de basura. Entonces, sobre esa realidad, hermano, los subsidios tienen que ser directos. Directos a la gente. ¿A qué gente? A los pobres y a los sectores clase media, que ya son clase media baja. Ahora, eso es posible, repito, en el marco de una transición. Todo eso tienes que evaluarlo, hermano. Si eso no se evalúa, fíjense, he hablado de 3 escenarios: referéndum, diálogo, entendimiento, transición. El cuarto escenario, que nosotros no podemos desconocer porque seríamos también unos ilusos, pero en un país como este, donde la Constitución la interpretan, pero más que interpretan, la ejecutan a su manera, cualquier persona del gobierno de su partido y no las instituciones, vale la pena tomar también previsiones. Y en ese sentido yo les dije a los muchachos del partido, nos reunimos en el partido y dijimos, vale, vamos a mostrar. Primero, yo siempre he sostenido la tesis, y sin que yo me meta, me inmiscuya en esto. Y es un compromiso de los compañeros, del que ganó y del que perdió, porque aquí hay que acostumbrarse. Aquí no es
Y cuando uno pierde debe ser una lección para así prepararse para ganar, para no ser un perdedor toda la vida. Pero eso va a depender de cómo se asume la lección. Por eso digo, este es un ejemplo nacional, un ejemplo a nivel de partidos, un ejemplo para el gobierno, es un ejemplo para el Consejo Nacional Electoral. Mira, nuestro proceso fue tan pulcro el día de ayer y los días anteriores, que tú no viste aquí una guerra de descalificaciones de precandidatos. No la hubo y no la debía haber, y nadie debería sentirse ahora como bravo o como decepcionado o me retiro o me lanzo solo. Eso no debe haber. Y de allí recuerden ustedes el compromiso, la juramentación. Cuando planteamos esto, el compromiso suscrito, hermanos, la altura, el nivel para mostrarnos como ejemplo. Ahora, ¿quiénes estaban allí? Militantes del partido, ¿vale? Tú sabes lo que es articular una logística de 61 centros, 140 mesas, representación de testigos de cada candidato, de cada precandidato, que la gente, además de eso, tú sabes lo que es que un partido en unas primarias para escoger precandidatos al Consejo Legislativo se hayan movido casi 30.000 electores. Díganme ustedes dónde. Y allí el ejemplo. Alguien que me diga dónde ha ocurrido eso en Venezuela y en qué partido. Y que no haya además injerencia del gobernador en eso. Yo fui y voté. Ahora, fíjense, ya tener estos resultados y aspirar, porque ¿qué hicimos nosotros? Fíjate, lo que hemos venido pidiéndole a la Mesa de la Unidad Democrática, que creo que en eso coincidimos todos los partidos nacionales. La primaria debe ser la regla de las primarias. El consenso debe ser la excepción de las excepciones. Y yo, por supuesto, si nosotros vamos a las primarias, todo el mundo debe estar sujeto a una medición. A partir de este momento, por supuesto, viene el tema de las alianzas. De repente surgen 5 precandidatos a la gobernación. Eso es natural y es bueno además. ¿Ve? Después vamos a ver, hay 3, de repente sean 5 o 6. Pero bueno, eso tenemos que verlo como algo natural, bueno, positivo. Nosotros estamos pidiendo que hayan primarias en todo el país. Yo vengo de Apure y esta semana estoy en Guárico. Y allá tenemos precandidatos, Avanzada Progresista, en Apure, en Barinas, en Guárico, en Trujillo, en Cogede, etcétera, en Táchira, Falcón. Y Avanzada Progresista lo que tiene son 4 añitos. Y resulta que el partido está en todos los estados y está en 270 municipios del país. Ahora, en el caso particular de Lara, ahora viene una etapa, vamos a esperar que hayan los anuncios respectivos. Y nosotros en el marco de eso, por supuesto, tenemos que entrar en las conversaciones con los factores aliados, etcétera, cómo se van a conformar allí las alianzas, etcétera, la evaluación de cada circuito. Pero hoy, con satisfacción, yo le puedo decir a Lara que el amigo Hermes es el precandidato en el circuito de Torres porque se lo ganó, no porque yo lo impuse. Se lo ganó. Y Pablo, que ustedes ven, fíjense, también son en buena medida, esto tiene que ver también con la renovación del liderazgo. Porque en un momento dado, yo no estoy aquí, no voy a querer yo que el gobernador sea uno de los que está aquí. Ahora, en nosotros no hay adversidades en los partidos hermanos de la Mesa de la Unidad Democrática. Nuestros adversarios están más allá. No son nuestros enemigos. Ojo, a la política no se viene a hacer ni a buscar enemigos. Es un error. Aquella concepción de la guerra, pues. Que si tú piensas distinto a mí, yo tengo que ver cómo te aplasto. Eso no puede ser. Fíjense, nosotros hoy estamos presentando acá
el resultado de unas primarias de Avanzada Progresista. Casi 30.000 personas que sufragaron. Y ahí queremos dejarlo claro. El proceso era abierto. Aquí votó gente militante de Avanzada y gente que no es militante de Avanzada podía hacerlo. Podía hacerlo y así tiene que ser. Proceso abierto. Con una, les voy a decir una cosa, con una particularidad. Llegamos a casi 30.000, y hubo municipios donde no tuvimos participación porque habían candidatos por consenso. ¿Ve? Por ejemplo, no participó Palavecino, no participó Sarare, no participó Crespo, ni participó Urdaneta. ¿Qué quiere decir esto? Que si esos 4 municipios hubiesen tenido también sus primarias, seguramente estuviéramos hablando aquí de 40.000 personas que participan en unas primarias para escoger precandidatos a diputados al Consejo Legislativo de un partido. ¿Qué verle la cara a eso? De allí el ejemplo y el mensaje. Y cuando hablo del ejemplo, el ejemplo político, hablo también del ejemplo institucional. Eso de armar todos los centros, de que no haya habido un solo reclamo, que no haya habido peleas, que no haya habido retardos, porque cada uno de los centros se activó. A las 7 de la noche se prometió dar los resultados y a las 7 de la noche se estaban dando resultados. O sea, el Consejo Nacional Electoral debe mirar hacia Avanzada Progresista y hacia Lara para los próximos procesos electorales. Por eso yo digo, Avanzada Progresista, hermanos, es un movimiento, un partido político que procura romper con la vieja forma de hacer política para establecer nuevos esquemas que rompan con esos viejos paradigmas y mostrar que sí es posible un mecanismo de acción política que se corresponda con las expectativas de la gente, que no desconozca su nivel de interlocución, de intermediación de las expectativas y los problemas reales de la gente, que hoy son el alto costo de la vida, el problema de escasez de alimentos, de medicamentos, el problema de la mortalidad, el problema de la decadencia de los servicios, el problema de la inseguridad, todo eso. Ahora, aquí hay un ejemplo. Y así como Eric, que yo creo que allí también, como en todos, hizo un trabajo extraordinario. Yo los veía solo por las redes. Y veía este por allá, no sé qué cosa, el otro, qué bueno. Qué alegría sentir que uno no está solo, que hay una estructura, que no hay solo una directriz sobre un liderazgo, que el liderazgo es colectivo y que ese liderazgo colectivo se expresa en un compromiso y una responsabilidad. Aprovecho para anunciar que la proclamación la vamos a hacer el próximo viernes 5, en horas de la mañana, a las 9:30 de la mañana en el Domo Bolivariano. Escuchen bien, porque este acto le vamos a dar connotación nacional. Desde ahí le vamos a hablar a Venezuela y yo quiero desde ahí hablarle también a Sudamérica. En estos días seguramente me voy a reunir con la canciller de Colombia, Holguín, que es buena amiga. Posiblemente vamos a Bogotá y una conversación. Hoy me llegó una invitación, fíjense ustedes, a la Internacional Progresista en Bruselas. Estamos hablando de partidos progresistas del mundo, donde está incluso el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Y donde hay gente de Italia, de España, de Argentina, de todos esos países. Sería nuestra primera participación. Pero estamos buscando en esta invitación que Avanzada Progresista Venezuela forme parte de la Internacional Progresista. Eso sería un avance significativo. Reitero mi felicitación, el agradecimiento a toda la estructura del partido. Quiero agradecerles a los militantes, a los simpatizantes,
pero también a los que votaron que no son militantes de Avanzada Progresista y fueron también a cumplir con esa expectativa y esa posibilidad de cambio que representan nuestros diputados. Los nuevos partidos o los partidos que deben surgir en el marco de un proceso de cambio hacia el progresismo tienen que ser partidos de la calle, del encuentro con la gente. Y la nueva dirigencia tiene que, además de ser humilde, tiene que ser activo, trabajador, consecuente, inteligente. Así es el esquema de política que nos planteamos y con esto le estamos dando una demostración al país.